Y América Latina, ayer hablábamos sobre la designación que va, por supuesto, con la misma estrategia y la promesa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mismo 20 de enero, cuando asumió su poder, firmó esa orden ejecutiva especial para designar como organizaciones terroristas a los grupos criminales del Tren de Aragua, de Mara Salvatrucha y 7 cárteles del narcotráfico mexicano. En la lista se encuentran el de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el del Golfo, la Nueva Familia Michoacana. Muchos de estos tienen subgrupos como los Zetas, Tepalcatepec, el Cártel del Abuelo y los de los Reyes, que ayer lo conversábamos uno a uno. El gobierno de los Estados Unidos designará oficialmente a estas organizaciones como organizaciones terroristas. Para entender cómo se mira esto desde el país vecino, México, vamos a conversar con un consultor en seguridad especializado en crimen organizado. Es David Saucedo, quien está con nosotros a esta hora. David, gracias por su tiempo. Quiero darle la bienvenida a la señal de DNews. Me gustaría conversar con usted sobre este tema, el tema que tiene que ver con los Estados Unidos, la designación a estas organizaciones terroristas. David Saucedo, bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes. Bien, gracias por su tiempo, especialmente ahora me gustaría enfocar la mirada en esta designación del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué implicancias legales tiene esta designación, David? Bueno, la designación de Organización Terrorista Internacional, FTO por sus siglas en inglés, tiene implicaciones económicas, sanciones, la posibilidad de congelar activos, intervenir cuentas bancarias, también de tipo migratorio, negar visas, realizar deportaciones. Sin embargo, no autoriza a las autoridades en los Estados Unidos para hacer un despliegue de tropas, tampoco para atacar a los cárteles con el poderío militar de los Estados Unidos. Para esto tendrían que aprobarse otras iniciativas y proyectos de decreto que tendrían que pasar por el Congreso de los Estados Unidos, tal y como ha ocurrido en otras coyunturas. En Puede América ser, Latina, puede ser, David, permítame, quiero detenerme allí, que esto tenga que ver con lo que el mismo presidente Donald Trump le dijo a su administración. Prepárense para esta ley, la 1798, 1798. es posible. De hecho, lo que ha ocurrido es que en paralelo a la designación de organización terrorista internacional, el gobierno de los Estados Unidos ha estado incrementando las labores de inteligencia, haciendo sobrevuelos sobre espacio aéreo mexicano con drones, con aeronaves tripuladas, para geolocalizar los laboratorios de fentanilo que hay en México. También para monitorear los cargamentos de droga colombiana, sobre todo cocaína, que parten desde Venezuela, el Ecuador, y que buscan llegar a los puertos del Pacífico Sur en México. Y desde luego también las embarcaciones que desde el oriente traen precursores químicos y fentanilo a granel, que es una sustancia que ha provocado muchas muertes y una crisis en los Estados Unidos. Es decir, Bien, lo que están haciendo los norteamericanos es claro. presionar por distintos frentes al gobierno de México para confrontar a los cárteles de la droga, sobre todo dos organizaciones en lo particular, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, Claro. aunque la declaratoria, como tú bien mencionabas, abarca a 6 organizaciones en total. Ahora, quiero en este momento poner sobre la mesa, David, el tema de la designación a estos cárteles como organizaciones terroristas. Uno venía acostumbrado a que estas designaciones se den a aquellas organizaciones con propósitos de ideologías políticas, con targets políticos, y lo mencionaba yo en otras conversaciones, Al Qaeda, por ejemplo. ¿Usted por qué cree que esta vez se hace una designación de tal tipo a estos cárteles? En América Latina ya ha ocurrido estas designaciones, la han recibido organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile o el Movimiento Tupac Amaru en el Perú. En ninguno de estos casos implicó el uso de la fuerza militar americana para enfrentar a estas organizaciones. Por supuesto que genera un estigma en contra de las mismas y corta fondos y pone contra la pared a los propios gobiernos. De hecho, los cárteles mexicanos ya tienen un esquema punitivo muy similar al que ya tiene, al que viene con la declaratoria de Organización Terrorista Internacional. En realidad, esta declaratoria es una herramienta político-mediática, diplomática, no tanto para enfrentar a los cárteles, sino para poner contra la pared al gobierno de Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde hace Claro. tiempo? Que hay en los Estados Unidos un diferendo comercial, un déficit comercial, un problema migratorio
mareas de migrantes que van buscando el sueño americano, incluidos migrantes centroamericanos, sudamericanos y por supuesto mexicanos. ¿Qué es lo que percibimos? Que Donald Trump está utilizando el tema de la seguridad y esta debilidad estructural que tiene México para conseguir ventajas en el área comercial y migratoria. Ahora, usted me ha traído directamente al siguiente tema que yo quería preguntar. Claudia Sheinbaum, presidenta mexicana, ¿cómo afecta esto a las relaciones que ya vienen ríspidas, ya vienen intensas, con el tema de los aranceles, con el tema de la frontera, como usted lo mencionaba, esta lista que une y desune, paradójicamente, a las mismas dos naciones? ¿Qué se espera? Responda Claudia Sheinbaum. ¿Qué se espera de ahora en más después de esta designación? Es un juego dual. Por un lado, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum lo que ha hecho es enfrentar a Donald Trump con un discurso nacionalista y casi antinorteamericano, algo que ha caído muy bien en la opinión pública mexicana. Los niveles de aprobación de Claudia Sheinbaum en esta crisis, en esta coyuntura de enfrentamiento con los Estados Unidos, son inmejorables. Tiene una popularidad de más del 60% y 60, casi 70%, de acuerdo con algunas encuestas. Sin embargo, en los hechos, lo que hace el gobierno mexicano es acatar las directrices de Washington ante la posibilidad de que Donald Trump imponga más aranceles a más productos mexicanos, debido a la firma del Tratado de Libre Comercio y después al TEMEC, un tratado que se firmó después y que actualizó al Tratado de Libre Comercio. México depende en gran parte del comercio con los Estados Unidos. De ahí que Claro. una guerra comercial con los norteamericanos sería muy complicada y es algo que tratan de evitar en el gobierno de México. Entonces, hasta el momento lo que tenemos es una postura un poco dual del gobierno mexicano en el discurso, enfrentar a Donald Trump, pero en los hechos aceptar las directrices de Washington. Bastó una amenaza de aranceles para Totalmente. que Claudia Sheinbaum movilizara 10,000 tropas para que custodiaran la frontera norte y evitaran, frenaran un poco la migración ilegal. Veremos ahora con esta declaratoria de FTO si Donald Trump logra más concesiones del gobierno de México y busca esencialmente tres en el tema de seguridad. Hacer más decomisos de fentanilo, trasladar a Estados Unidos a narcotraficantes que ya están en cárceles mexicanas y hacer capturas de narcotraficantes de alto perfil, sobre todo del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa. Bien, usted lo decía, estas relaciones se están llevando de manera dual, pero no equitativas. Lógicamente, Estados Unidos está por encima y lo hemos visto precisamente con esas presiones que ha metido a nivel económico. Última pregunta y con esto lo despido. Usted, como especialista en crimen organizado, ¿cree que esta designación será una manera efectiva para erradicar la presencia de estos cárteles en los Estados Unidos? No, de ninguna manera. El consumo de drogas en Estados Unidos es un hecho que depende, porque hay un mercado de consumidores ávidos de drogas ilícitas. Y al sur del Río Bravo hay una cadena de producción, transporte y comercialización de drogas ilícitas. Creo que los norteamericanos lo saben, lo entienden. Realmente a lo que aspiran es a reducir el envío de cargamentos, no aspiran a eliminarlo. Es algo muy similar a lo que ocurrió en los Estados Unidos en la década de los 30, la época de la prohibición del siglo pasado. No se puede evitar el consumo, se puede frenar, administrar y limitar en todo caso la violencia que se produce en varias ciudades de los Estados Unidos por la disputa de puntos de venta de droga y por supuesto esta situación de muerte masiva de ciudadanos americanos por la ingesta de fentanilo. Entonces lo que quieren hacer los americanos en realidad es contener un poco el problema para que Donald Trump pueda cumplir con su compromiso de campaña y en paralelo utilizar este tema de los cárteles mexicanos como caballo de Troya para poder obtener ventajas en materia comercial y en materia migratoria. Estados Unidos tiene un déficit comercial con México que quieren abatir a toda costa. Claro, David Saucedo, consultor en seguridad, gracias por sus precisiones. Nos queda un panorama mucho más claro de lo que sucede en los Estados Unidos y por supuesto con México. Tenga usted una buena noche, gracias por su tiempo. Gracias Andrés, te mando un abrazo.